la velocidad motor debe estar, claro, tiene que estar por encima de 600 RPM. En el caso del sensor de presión de combustible, ¿verdad? Si es que se presenta los FMI3 o FMI4 en el de presión de combustible, se registra el código y dice el valor de la presión se va a setear automáticamente a 75 psi. ¿No? Y en el caso del sensor de aceite de motor, sea FMI3, 4 o FMI10, el código se registra y el valor se ajusta o también, mira, se setea automáticamente a 75 psi. A ver, otro valor. El de presión atmosférica, por ejemplo, mira. Pasa lo mismo, tiene FM3 y 4, pero el valor o la decisión que el SM toma frente a la falta de señal es ajustar o tomar un valor referencial de presión atmosférica de 14.5 psi. En el caso de los sensores de presión de aire de turbo, de entrada de turbo y de múltiple admisión, si es que no hay señal, el valor que toma el SM es de 0 psi de presión. Ya, entonces tenemos dentro de lo que es el circuito de estos sensores, encontramos entonces que también hay cables en común para 4 de los 5 sensores, ¿no? Y lo que van a compartir puede ser suministro y puede ser tierra, pero no pueden compartir señal, ¿no? Eso sí, no pueden compartir. Los terminales A son suministros. Como podemos ver, el terminal A por aquí, el terminal A comparte el mismo cable. El terminal B también puede compartir, porque es tierra, y así lo hacen, ¿no? En este caso de también todos los Bs, mira, bueno, los 4 primeros que vemos acá son comunes, llevan como un solo cable LC, pero las señales sí son independientes. Y en el caso del sensor de presión de entrada de turbo, sus 3 cables llegan de forma independiente e incluso llegan al otro conector de DCM, al conector J1. En el caso de los otros 4 sensores, todos llegan al conector J2. Paso 1 entonces, ¿no? Comprobamos si es que hay FMI 3, 4 o 10 para algunos sensores. Pero nosotros esperado obviamente que no haya ningún código, ¿no? Entonces, si es que no hay códigos, entonces sería lo correcto. Ya sabemos el problema, si es que se presentó algún FMI, probablemente sea por una intermitencia. Hay que revisar el cableado. Pero tenemos la otra posibilidad, podemos encontrar, no que sí hay códigos, podríamos encontrar un FMI 10, podríamos encontrar que hay un FMI 3 o un FMI 4. Si hay un FMI 10, esto se está relacionando a que hay problemas en la alimentación del sensor. Habría que revisar el tema del circuito de alimentación en el sensor, ¿no? Habría que revisar el tema de la alimentación del sensor. Allá de repente el circuito de alimentación AB está mal, no está recibiendo señal. Entonces hay que medir la alimentación en ese caso, ¿no? Habría que comprobar si es que está activo. Pero si es que no tenemos un FMI 10 y tenemos un FMI 3 y no tenemos un 4, entonces por ahí conocemos más o menos el camino. Solamente que aquí le vamos a adicionar lo primero. Aquí lo primero que tenemos que comprobar es si es que está llegando suministro. Si no está llegando suministro, no va a haber señal nunca, pues. Entonces, porque es un sensor analógico activo. Por eso en el paso 2 me dice, compruebe el voltaje de suministro del sensor.
¿ya? El voltaje de suministro, entonces, al sensor, dice, ¿cuánto debería ser? Este voltaje de suministro lo medimos entre los terminales A y B. ¿Cuánto debería ser? 5 voltios en un sensor analógico, más o menos 0.5. Dos posibles resultados. Podemos tener que sí hay 5 voltios o que no hay. Si es que no hubiera 5 voltios, no está llegando hasta el sensor los 5 voltios, entonces tenemos que evaluar, en este caso, si es que está saliendo los 5 voltios desde el LCM, porque claro, de repente no llega al sensor, pero ¿qué tal no está saliendo los 5 voltios desde el LCM? Pues podría haber un circuito abierto en el cableado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la misma medición en los terminales que correspondan, pero en el LCM. Entonces aquí comprobamos en el LCM directamente los terminales de suministro en el LCM. Ya si en el LCM no hay, pues el LCM está mal, ¿no? Pero si en el LCM sí hay 5 voltios, pero no están llegando hasta el sensor, el problema es el cableado, ¿no? Entonces hay que comprobar eso, ¿no? Si es que no hubiera suministro en el sensor. La otra probabilidad es que sí haya 5 voltios, pero sí haya freno. Hay un suministro, sí está llegando, pero tenemos un FMI3. O que sí haya suministro, pero tenemos un FMI4. Y el camino que viene a continuación para el FMI3 y el FMI4 es lo mismo que ya hemos hecho en el sensor analógico activo. Si es el FMI3, que era, desconectamos el... Hay que comprobar si es que no hay cortocircuito de un cable con voltaje de batería en la señal. Si es que no hay, ya nos pasamos a hacer el cortocircuito en el conector de sensor. Si no hay, no pasa nada y hacemos cortocircuito en el LCM, ¿no? Probamos el LCM. Y en el FM4 lo mismo, ¿no? Ya desconectamos el sensor, si no pasa nada, quitamos el cable de señal en el LCM, ¿no? Y si no cambia, es el LCM. Entonces todo lo demás ya prácticamente es lo mismo. ¿Se dan cuenta? La única parte que se ha agregado, en el caso del sensor analógico activo, es el que probablemente pueda haber un FM10 o el tema de comprobar el suministro. Antes de probar, irnos por el camino del FM3 al FM4, primero es comprobar y está llegando suministro. Entonces, está entendible, ¿no? O genera por ahí alguna duda. Por así. Ya, correcto. A ver. ¿Qué dice el diagrama? A ver. Esto como documento. No está como documento. Aunque lo tenía acá, me parece.
Ya, a ver, acá por ejemplo también tenemos la prueba de los sensores de timing. ¿Ya? Tenemos dos sensores, vamos a ver para lo que son sensores de velocidad. Tenemos entonces aquí el 190, que es para el sensor primario, y el 342 para el secundario, ¿no? Estos generan un FMI 8. Mira, serán pasivos, pero son sensores que generan como señal frecuencia. Entonces, el FMI que nos genera, aquí no hay FMI 3, no hay FMI 4. El FMI que nos generan ese tipo de sensores es un FMI 8. ¿No? Entonces, el FMI 8 podría ser un corto, podría ser un triángulo abierto también. Entonces, el FMI 8 solamente está relacionado a que hay una señal anormal, ¿no? Frecuencia, ancho de pulso o periodo anormal. ¿Ya? Entonces, o sea, la señal está mal. No detecta exactamente la condición. Ya con el diagnóstico se tiene que determinar eso. Entonces dice, la señal es intermitente, o simplemente no hay señal, se ha perdido la señal. Respuesta del sistema dice, el código registrado, ¿no? Si es que una señal válida no se recibe desde el sensor primario de velocidad, el módulo de control por defecto va a tomar la señal del sensor secundario, ¿no? Y el motor va a apagarse solamente si las señales tanto del primario como del sensor secundario de velocidad son anormales. Si es que fallan los dos sensores, que es lo que nos dice, ¿no? Ahí solamente. Pero si es que solamente falló el primario, entonces queda como respaldo el secundario. ¿Qué más? El código es registrado y una señal, en el caso secundario, lo mismo pasa, ¿no? Dice, el SM tomará por defecto la señal, si es que falla el secundario, va a tomar por defecto como referencia la señal de sensor primario. Y lo mismo, se va a apagar cuando fallen los sensores. ¿Ya? En el diagrama podemos ver, ¿no? Ya al conector J2, ambos sensores, y bueno, estos sensores ya no se calibran, ¿no? Hay una calibración que se hace, ¿no? Para compensar, digamos, los cambios, ¿no? En lo que es la sincronización con respecto al cambio de los contrajuegos en los engranajes, ¿no? Por el tiempo de trabajo, el contrajuego pues, va a cambiar, ¿no? Entonces, puede afectar el tema de la precisión, ¿no? En cuanto al momento de la inyección, sí puede afectar, entonces generando de repente inyecciones menos precisas en el momento de repente con más retraso y generando combustiones, digamos, menos eficientes, por lo tanto, pérdida de potencia también, ¿no? Humeo podría haber también, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo se debe calibrar las señales de estos sensores, ¿ya? Mira, voy a revisar al otro. Ahí está. Dice, primero, verifique si es que hay códigos de diagnóstico. ¿Ya? Resultado esperado, pues debería haber, una flechita. Esto va así. Esto va así. ¿Ya? A ver, o no, a ver, código, déjame chequear. Si no digamos, código. No va a estar acá. Este va a... Listo, a ver, entonces paso 1.
Entonces, en la verificación paso 1 vamos a chequear si es que hay códigos. Puede haber entonces, podemos encontrar el 190-8 o el 342-8. ¿Ya? Primario y secundario, ¿no? Cualquiera de los dos. Una acotación por aquí para verificar códigos. Ese tipo de sensores no nos van a generar códigos, así de por sí nada más. Así, ¿qué pasa si yo agarro, energizo mi máquina, mi GCM, le conecto el IT, entro a la pantalla de los códigos de diagnóstico, ¿no? Y quiero encontrar a ver si hay un código de estos sensores, y así nomás en esa condición no te va a aparecer, no va a salir un código. Estos sensores, al ser inductivos, habíamos mencionado, no sé si lo recuerdan o si lo tienen presente, estos sensores inductivos necesitan una mínima cantidad de RPMs. Entonces, no te van a generar señal con 0 RPMs. Por lo cual, entonces, para verificar si hay códigos en estos sensores, nosotros tenemos que girar el motor, dar arranque. Así no arranque el motor. O más, tú puedes cortar el combustible si quieres que no arranque y verificar solamente códigos también. Dar arranque. Necesitamos RPMs. Y en esa condición, tenemos que verificar si aparece algún código para uno de los dos sensores. ¿Ya? Entonces, ahí. Eso no lo mencioné en el manual tampoco, ojo. Pero bueno, sí lo comento, ¿no? Porque no es un sensor de efecto Hall. Es un sensor, son sensores inductivos. Listo. Entonces, vamos a arranque. Verificamos el IT. ¿Aparece alguno de estos códigos o no aparece? Entonces, puede darse la posibilidad de que si es que no hay señal, ¿no? De repente los sensores, de repente no hay código, pero tampoco no hay señal, porque también lo que tenemos que hacer también es comprobar si es que hay algún valor de referencia. De repente entonces no hay código para los dos. Y también tenemos que verificar en el IT las RPMs. Para eso nosotros entramos a la herramienta estado. En el IT. Verificamos entonces también la herramienta estado y durante el arranque. Hacemos girar el motor y verificamos si es que hay lectura de RPM. Si es que no hay lectura, entonces definitivamente podría ser una falla, un código, podría ser una falla del sensor, pero también podría ser también que de repente el sensor se ha movido, está instalado, está sucio, o también estos sensores como son magnéticos, a veces la limadura, la suciedad que a veces es metálica, a veces se pega en el sensor. Estos sensores pues son así más o menos, ¿no? Tiene la cara que está frente al diente. Caramba, ¿qué pasa con esto? Ya, ahí tiene un medio, tiene un vibración, ¿no? Tiene el cuerpo sensor, corazoncito, para fijación, en todo caso su gorro de fijación, ¿no? Y esta parte que es magnética, seguro que está ahí frente al diente del engranaje, ¿no? De la rueda de sincronización. Y a veces la limadura se pega, se junta tanto que se pega y te genera una capa, cubre todo esto, entonces cubre al elemento magnético que debería estar interactuando con los espacios siguientes del disco, del engranaje de sincronización. Y ya no genera señal. Puede estar mal instalado también. Entonces, por eso dice, verifico o inspecciona el conjunto de sensor. Puede estar dañado también el sensor, de que se ha volteado o la que hay encima. Entonces, por eso dice que verifico o inspecciona. Resultado esperado, que tanto los sellos, los topes, las bridas estén en buen estado. Si no fuera así, pues habría que reemplazarlo. Pero si está todo bien con respecto a lo que es el conjunto del sensor, entonces hay que volver a instalar el sensor correctamente con la distancia correcta, ¿no? Bien, y de ahí nos vamos ya para el tema del diagnóstico, para lo referido a lo que son los códigos.
Paso de prueba 3. Este paso de la verificación del sensor es obligatorio, por si acaso, ¿no? Entonces, paso 3. Inspección de conectores cableados, prueba de tracción de 45 minutos. Entonces, hay que verificar el estado de los conectores que forman parte del circuito del sensor, ¿no? Y de paso también se hace la prueba de, como dice, de tracción. O sea, esa prueba consiste desde el sensor vamos removiendo los cablecitos con una fuerza no muy fuerte, obviamente, para tratar de determinar de repente hay un cable que su terminal se ha salido del conector, un cable que está en mal estado, ¿no? Entonces, si es así, obviamente vas a tener fallas, ¿no? Ajuste de tornillo, ¿no? El estado también, de todo en general. Comenzamos por eso. Bien, obviamente lo esperado es que no hubiera problemas, ¿no? Con todo lo que son cables, conectores, que todo esté bien. Entonces, pero si no fuera así, tenemos que entonces reparar o reemplazar, ¿no? Si todo anda bien hasta ese punto, entonces ya no hablamos de un problema del conjunto del sensor, no hablamos de un problema de los cables o conectores. El problema podría estar siendo el sensor, podría estar siendo el sensor directamente. Entonces, para esto vamos a comprobar nosotros la resistencia del sensor, pero no lo vamos a hacer directamente en el sensor, ¿no? Lo vamos a hacer, dice, mira, si tenemos que decir, mide la resistencia del sensor a través del mazo de cables. O sea, no en el mismo sensor, sino desde el mazo de cables. O sea, de paso voy a comprobar entonces el mazo de cables también. La resistencia para el primario está entre 75 a 230, el secundario de 600 a 1800. ¿Ya? Entonces lo que me está pidiendo es lo siguiente, ¿no? Ajá. No, acá está. Entonces me pides medir la resistencia del sensor, pero a través del mazo de cables. En otras palabras, voy a tener que sacar o retirar el conector del SM. ¿Ya? Obviamente apagado, desenergizado todo, ¿no? Y recién retiro el conector del SM. ¿Ya? Luego voy a medir la resistencia. Utilizo mi ohmímetro. En este caso, función resistencia, ohmiaje. Y voy a medir la resistencia del sensor que tiene, claro, pero a través del cable de señal alta y el cable de señal baja. A través de los dos cables. Entonces, si es que el cableado y el sensor están bien, voy a medir un resultado correcto, ¿no? 75 a 230 del primario y 600 a 1800 del secundario, ¿no? Entonces, ahí seguramente nos dicen resultado esperado, que todo, que sí, el resultado esperado, la media debería ser, a través de Mazucari, debería estar entre los 600, 230, 600 a 1800. Si es que el resultado es positivo, si es que está bien esa lectura, entonces, ¿por qué el SM no lo está leyendo? ¿No? Entonces, miro acá y está bien, mido una resistencia correcta, ¿ya? Entonces el cableado y el sensor está bien. Entonces, ¿por qué me está marcando código? Pues el problema probablemente es ese. Habría que asegurarse que el problema realmente es ese. Pero ¿y si es que no? ¿Qué pasa si es que mido acá y me marca OL? Puedo tener eso, OL, que sería un circuito abierto, o puedo tener como resultado 0 ohmios, que sería un cortocircuito. No puede ser 0 ohmios, porque hay una resistencia acá. No puede ser. Entonces, esto sería un circuito abierto, que puede ser en el cableado o puede ser en el sensor, no lo sé todavía. Y esto acá significaría un cortocircuito, ¿no? Cortocircuito.
Entonces, si es que me marcara esto, cualquiera de los dos resultados que sea incorrecto, en ambos casos, entonces lo que me queda hacer es ahora, bueno, voy a acercarle, pruebo en el mismo sensor. Entonces hago esto. Desconecto obviamente el sensor. Desconecto el sensor. Y miren, resistencia en el sensor. Listo. Mido resistencia en el sensor. ¿Cuánto debía marcar? 75, 230 para el primario, 600 a 1800 para el secundario. ¿No es cierto? Si es así, pues el sensor está bien, el cable está mal. Pero si es que no me marca OL o 0 ohmios, entonces el sensor es el que está mal. Habría que reemplazarlo. Si te dan cuenta, entonces en este caso empezamos al revés. Empezamos desde el conector del SM y terminamos en el sensor. Sencillo, ¿no? Varios sensorcitos. Sí, está claro, ¿no? Ya, así es el camino, ¿no? Primario, estable. Si es que no se mide bien, no hay buen resultado, pasamos a medir en el mismo sensor. Los resultados lo mismo, ¿no? Los mismos resultados esperados. Ah, no, sí, ahí está. Este diagrama de flujo. Tiene imagen, sensor de velocidad, digital. Sensor digital, sensor de posición. Bien, indica lo siguiente. Para este sensor digital, como referencia estamos tomando el sensor de control de velocidad del motor, o sea, sensor de posición del acelerador. Las palabras. El código del componente es el SID91 y el FMI que genera también es el FMI 8, es similar al FMI los sensores de velocidad, ¿no? Que significa pues lo mismo, ¿no? En este caso, ¿no? Frecuencia, ancho de pulso, periodo anormal. ¿Qué dice? ¿Qué condiciones generan este código? ¿No? Que el SM detecta una frecuencia incorrecta, ¿no? en la señal de la aceleración o del acelerador, o un ciclo de trabajo incorrecto. La frecuencia es menor a 150 o mayor o por encima de 1000 Hz. En otra palabra, me está diciendo que la frecuencia debería ser
debería estar en un rango entre 150 a 1000 Hz, debería. Pero si está fuera de ese rango, bueno, esta no, una de las razones. O el ciclo de trabajo es menor también que el 5% o mayor al 95%. Respuesta del SM, dice el código se registra, el SM activa una bandera de estado, ¿no? Indicando que hay una señal de posición del acelerador inválida, ¿no es cierto? Y por lo tanto toma un valor por defecto, ¿de cuánto? De 0% de señal. Entonces la velocidad del motor se limita a bajas RPMs, baje masivo, ¿no? El SM va a deshabilitar automáticamente el control de velocidad a través del bloqueo de lo que es el parámetro de aceleración. O sea, mecánicamente no te va a bloquear el acelerador, pero el parámetro como señal lo va a bloquear. Por más que si hay una falla con el sensor, por más que pisemos el acelerador, no, ya está bloqueado, ¿no? Por el SM, no va a aflojar hasta que se solucione el problema. Entonces vemos el circuito de este sensor digital, tiene 8 voltios de suministro, como se puede ver, ¿no? Su retorno tierra y su señal. Llega al conector J1 del SM de motor. ¿No? A ver, lo primero que por ahí me sugiere, dice, en el paso 1, es inspeccionar conectores y cableados. ¿No? Apagamos la llave de contacto, desenergizamos, ubicamos el conector J1, está en el SM, mira, en el motor, el conector del lado derecho es el conector J1, ¿no? Inspeccionamos, dice, ¿no? A través del conector J1, los conectores hacia el sensor de posición, todo el cableado. Esta es la ubicación de los terminales relacionados al sensor en el conector J1. Un ratito, no sé. El conector con el cual trabaja es un conector de 3 terminales, como vemos en el diagrama, 3 terminales. ¿No? Ubicación terminales A, B y C. Para comprobar los cables siempre hacemos la prueba de 45 minutos, ¿no? Jalar suavemente los cablecitos. Verificar también el ajuste del tornillo, ¿no? En el SM de conector, a ver si se suelta, pierde contacto y ahí es donde también a veces se queda la falla. Bien. Vamos a ir con el diagrama. Ya, dice acá, a ver. Inicio. Paso 1, inspección de conectores y cables, ¿no? Inspección de conectores y cables. Entonces, desenergizamos la máquina, por ejemplo, hacemos la prueba de tracción de los 45 newton, desde el circuito, ¿no? Donde empieza el sensor hasta el SM. Verificar el ajuste del tornillo, el conector del SM. Resultó esperado que todo esté bien, que no haya problemas, cables sueltos, conectores mal logrados, nada de eso. Si no, habría que, en todo caso, si fuera así, si es que no está bien, entonces hacer la reparación, ¿no? O reemplazo correspondiente. Pero imaginando que sí esté toda la verificación bien, pase todo bien, entonces vamos al paso 2. Dice, para ese caso vamos a inspeccionar el ensamblaje del pedal, ¿ya? O el conjunto del pedal. Para verificar el conjunto del pedal se refiere más que todo a la parte mecánica, porque el sensor de posición, ¿no? Está instalado en el mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que articula, que permite accionar el pedal. Entonces, nos pide acá verificar, en resumen, si es que hay un accionamiento normal o se está trabando o hay algún defecto mecánico, tanto en el funcionamiento, en el accionamiento, como visualmente hay que inspeccionar. Por eso se verifica el estado conjunto, presiona y suelte lentamente el pedal.
que obviamente lo esperado es que esté bien, ¿no? Pero si encontráramos algún problema por ahí, tendríamos que hacer la reparación correspondiente o el reemplazo correspondiente, ¿no? Bueno, pero imaginando que estamos con un resultado ideal, donde no hay problemas con el mecanismo, con el conjunto, pasamos al paso 3. El paso 3 indica verificar el estado de la posición de la aceleración. Verifique el estado de la posición de la aceleración. Y para eso tenemos que hacer mediante el IT. Entonces, para esta parte, nosotros tendremos que ingresar al IT, ¿correcto? Y en el IT nos vamos a lo que es la herramienta estado. Y en la herramienta estado vamos a encontrar justamente el parámetro que indica posición. Ya, ojo, esta verificación de la posición del acelerador es esta posición del acelerador, ojo, no es la señal PWM del sensor, no. Es lo que ya el SM interpreta de la señal PWM. En el caso de un sensor de posición que está en un pedal del acelerador, su señal PWM, la señal PWM, cuando el pedal está libre, bueno, más o menos va a empezar en 14%, con el pedal libre, sin accionar, ¿ya? 14% de PWM con el pedal libre. Esto equivale a 0% de accionamiento mecánico. 0% de accionamiento. Accionamiento. 0% de accionamiento. No se está accionando. Entonces, si es que la señal PWM del sensor, digamos, más o menos en 14, para el SM, no hay accionamiento. No se está pisando el pedal. Esto es lo que nosotros vamos a verificar. Ese porcentaje de accionamiento. ¿Ya? En la herramienta Stability. Si más o menos bueno, si es que llegáramos a... Aquí dice, si es que nosotros accionamos por completo, al 100%, al 100% de accionamiento, pisamos por completo, más o menos la señal del sensor le va a marcar 84% de PWM, ¿ya? Completamente accionada. ¿Ya? Y esto equivale a 100% de accionamiento de pedal. Entonces, lo que nosotros vamos a verificar, decía, es esto. Esto es lo que nosotros vamos a verificar en el IT. ¿Ya? Esto vamos a verificar. Allá, no vamos a medir señal PWM, no. Vamos a ver lo que ya está interpretando el IC. ¿Ya? Entonces, con este IT accionamos o damos contacto y verificamos la prueba de posición. 0% con pedal libre, 100%. Porque además la señal PWM no puede ser ni 0 ni 100%, digamos eso también. ¿Ya? Resultado esperado es que el movimiento del pedal, que vamos a ir pisándolo progresivamente, vaya aumentando de 0 a 100% proporcionalmente a la pisada. ¿Correcto? Si es que fuera así, encontramos un resultado que sí, pues, que sí está marcando bien, y es proporcional, ¿no? La pisada es que se salte de 20% o a 50% pasa, ¿no? Proporcionalmente, entonces significa que el sensor estaría trabajando bien. Podría, si es que ha habido un FMI 8, podría haber existido alguna condición de intermitencia. Podría haber habido alguna condición de intermitencia. Entonces ahí habría que revisar, ¿no? Hacer una comprobación, verificar, pues, ¿no? Qué es lo que puede haber estado pasando.
Pero por otra parte, podríamos tener que más bien no es lo que esperábamos, no sale. Entonces, ¿no? En el momento de pegar, entonces no se ha visto esto, o no ha salido proporcional, o simplemente no ha habido cambio almacenado. Ya cuando verificamos que no hay una señal correcta o no hay simplemente interpretación por parte del SM, entonces pasamos al paso 4, que es verificar el voltaje de suministro a través de un sensor analógico activo, perdón, digital, es activo, tiene 3 cables, tiene suministro, por lo tanto. Entonces, cuando tenemos un sensor que es activo o tiene voltaje de suministro, prácticamente si nos damos cuenta, lo que primero, antes de verificar la señal, antes de medir la señal, tenemos que comprobar que haya voltaje de suministro. En el paso 4 nos dice, verifique el voltaje de suministro del sensor. Verifique el voltaje de suministro del sensor. Para eso, me dice, desconecta el sensor de posición. Mide voltaje entre el terminal A y terminal B. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Resultado esperado, 8 voltios más menos 0.4. ¿No? En la práctica me estaría indicando así, ¿no? Pero acá está. Encontré. Ya. Listo, lo que me estoy diciendo entonces, desconecta el sensor. Desconecte el sensor y mide el suministro que debería estar saliendo del SM. Claro, en el SM, pues acá tenemos, no se supone, una salida de 8 voltios. Tengo un cable de tierra, ground, y tengo un cable de señal. Está. Está. Entonces, comprueben. Entonces ya desconectamos el sensor y facilito. Terminal positivo, terminal negativo del voltímetro de voltaje. ¿Cuánto debería estar marcando? Acá está, 8 voltios, ¿no? Entonces, si es que está llegando a los 8 voltios hasta este punto, prácticamente está llegando al sensor. Prácticamente digo, ¿no? Si es que llega a 8 voltios al sensor, el sensor debería ser capaz de generar señal. Con otro pedito, ¿ya? Desde acá. Entonces, el resultado esperado, 8 voltios más menos 0.4 en el terminal es ahí. ¿Ya? Estamos viendo el conector del sensor, ¿no? Si es que no hubiera voltaje de suministro, procedemos a verificar el suministro en LCM. Claro, cuando no llega, eso podría ser el cable o el LCM, entonces verificamos en LCM. Voltaje de 8 voltios más o menos 0.4. Si es que el LCM sí está mandando voltaje, entonces el problema es el hardness, el cableado.
pero si el mismo SM no envía los 8 voltios de suministro, pues el SM podría estar siendo el problema, ¿no? Y la otra parte dice acá, ¿no? Ya, imaginando que sí están los 8 voltios en el conector de sensor, el suministro. Pasamos al paso 5, que es verificar recién me pide verificar la frecuencia y ciclo de trabajo del sensor. Esas dos cosas verificamos en la señal, en el circuito de señal. Frecuencia y ciclo de trabajo. Entonces, entre los cables B y C, no esta manera. ¿Ya? Resultado esperado, mira, la frecuencia debe estar entre 150 a 1000 Hz y el ciclo de trabajo entre 5 a 95%. Pero para hacer esto, para hacer esta comprobación, pues no puedo dejar el sensor desconectado como estaba acá. No podríamos hacer eso, porque si no, ¿quién me va a generar la señal? ¿Cómo hago entonces para medir? Tiene dos opciones, ¿no? Aunque no, ya no se recomienda, pero puedes tener la opción de poder utilizar espadines, ¿no? Que se inserta por la parte posterior del conector, ¿no? Que se introduce junto con el técnico que ya está dentro y mide, ¿no? La otra opción es trabajar con las T, ¿no es cierto? Con una T, que es básicamente algo que nos permite trabajar con el conector, trabajar con conectores también. Pero hay que fabricarse, ¿no? Conector ahí, un jacket, un plug a este lado y meterle pues acá un jacket y acá un plug. Así. Y ponerle cables, pues, ¿no? A ver, vamos a poner cablecitos de acuerdo con color. Suministro positivo, tierra, mérito, señal, vamos a poner verde, digamos. ¿Ya? Listo. Entonces, ellos conectan, pero he vuelto a conectar a través ahora de una T. Ajá. Entonces, la T tiene entonces una derivación, así que es libre, un cablecito libre, para los que de repente no hemos visto, yo seguro que hay muchos que sí, algunos que sí han visto, tierra y señal también. Esto te permite medir señal estando el sensor conectado, no se das cuenta. ¿Ya? Bien, entonces yo puedo medir señal acá, claro, incluso puedo medir suministro, si deseo, ¿no? También se puede conectar los chocales ahí. Pero bueno, ya estamos en el paso de medir señal. Entonces vamos a medir la señal, dice. Tiene que estar energizado, obviamente. Y lo que haríamos pues, es simplemente conectar el multímetro. Señal, el cable de señal es verde, es positivo, el cable y siempre con tierra, ¿no? Entonces, ¿qué medimos acá? ¿Qué dos cosas medimos en la señal? Vamos a medir la frecuencia, de aquí vamos a tomar una nota por ahí, para ese tipo de sensores. Y vamos a medir lo que es el ciclo de trabajo, el PWM. ¿Ya? La señal, vamos a medir en diferentes posiciones, o sea, vamos a ir accionando el pedal progresivamente y soltarlo. ¿Ya? Aquí me dice la señal debería estar en un rango de 150 hasta 1000 Hz, cualquier valor dentro de ese rango. Pero un detalle, en estos sensores PWM la señal es constante, la frecuencia debe ser constante. Fíjalo, ¿verdad? Mejor así. Si yo piso el pedal, por más que pise un poquito, por más que pise harto o pise la mitad, la frecuencia debe ser permanente, debe ser fija. Si es que cambia de acuerdo a la pisada, chao sensor, cambio sensor. ¿Ya? No es aceptable eso.
Y en el caso del ciclo de trabajo, en el ciclo de trabajo, sí. En el manual dice de 5 a 95, pero no puede ser de 5 a 95. En teoría, en general, los sensores PWM sí van de 5 a 95. ¿Ya? 5 a 95, entre paréntesis, digamos, ¿no? 5 a 95, teóricamente. Pero lo real es que el sensor, al estar instalado en el mecanismo, está limitado. Entonces, en realidad tú más o menos acabas de empezar en un 13% en esta aplicación, ¿no? ¿Verdad? Hasta un 84% más o menos. Más o menos, puede haber un poquito más, un poquito menos. Pero lo que sí es importante comprobar es que sea ese cambio en el ancho de pulso sí tiene que ser proporcional a la pisada de pegada. No puede saltarse de un valor de pronto a otro valor, así que ¿no? Sin haber ido aumentando progresivamente el ancho de pulso. ¿Listo? Entonces, esto se realiza así. ¿Ya? Eso entonces lo tenemos así. Sí, entonces se mide ya con, vamos a medir. O bueno, luego, ¿qué más? Obviamente lo esperado es que esté dentro del rango, ¿no es cierto? Si es que no fuera así, entonces el sensor no está generando una señal correcta. Cambiamos el sensor porque estamos midiendo lo que está generando el sensor. Pero si es que sí está generando el sensor, están botándome una señal correcta, y a pesar de eso me está detectando un FMI 8, pues el problema no es el sensor, acabamos de comprobar que el sensor está bien. Entonces el problema de repente es que no está llegando esa señal hasta el sensor, hasta el SM, perdón, o el SM no lo está interpretando bien. Por eso probamos lo mismo, pero en el SE, ¿no? Y hacemos la misma comprobación en el SM. Entonces, si es que el SM si recibe esta señal correcta, llega hasta el SM, entonces si el cableado y el sensor está bien, porque el problema sería el SM. Pero si el SM ya no recibe, entonces probablemente y el sensor sí generaba señal en el punto anterior, entonces el problema es el cableado, no es FANES. Entonces, como paso final ahí, no que no baja más. Pero aquí sí. Con el sensor conectado, ahí está. Entonces me pide ahí medir en el SM. Puedes utilizar acá el test, puedo utilizar una T también, por igual que hace rato. Puedo utilizar spaghetti también, como dije, no es tan recomendado. O instalar un spaghetti positivo o un spaghetti negativo. Y mido lo mismo. Y lo mismo que hemos mencionado hace ratito, se debe medir. ¿No? Se debe medir la frecuencia, que debe ser fija, y el ciclo de trabajo. Entonces, si es que aquí llega la señal que el sensor ha mandado, llega a través del cableado, y el SM te registra el FM8, el problema es el SM. Pero si no llega, y el sensor sí acá lo medimos, si acá sí generaba señal, entonces el problema pues, es el cableado, ¿no? Eso es lo que se nos indica entonces, bueno, en el procedimiento. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Con una cierta lógica tiene esto también, ¿no? En el orden de las tareas. Ya, correcto. Y por ahí también, si necesitaran, también hay un par de videitos también ahí que están colgados ustedes, si desean consultarlos, ¿no? Justamente de estos diagramas. Bien, así estamos entonces revisando algunos procedimientos de evaluación de los sensores. ¿Listo? A ver. Ya, a este punto vamos a realizar una actividad. Ahora sí hay una actividad que entregar. ¿Ya? Entonces, lean. Dice, a partir del diagrama eléctrico de la motoneuradora 16M, extraer los circuitos de los siguientes componentes. Extraer el circuito se refiere a hacer algo como esto. ¿Dónde está? Yo que había abierto un drive acá. Hacer el seguimiento en el diagrama eléctrico y hacer extraer el circuito, pero ya resumido, simplificado, así como se ve acá.
como se ve acá. ¿No? Esta es la referencia, entonces, esta es una referencia. ¿Ya? El circuito simplificado de algunos de los sensores que me están especializando. La máquina de referencia es el plano de la motoniveladora que también está en el canvas. Tenemos para elegir acá 4 sensores. Yo les voy a pedir que solamente hagan de 2. Solamente que ustedes elijan. Hago el sensor de velocidad, con el sensor de temperatura de múltiple, digamos. O sea, cualquiera de los 4, pero elijan 2. Entonces, y lo que vamos a obtener, pues, va a ser, entonces, lo que está acá, creo que está justo acá un ejemplo. Que es una excavadora, por si acaso. ¿Ya? Es una excavadora. Entonces, el sensor, sus datos correspondientes, su conector por donde pasa, si hay empalme, listo, a dónde llega. Llega al SM del motor. ¿Listo? Entonces, hay que hacer seguimiento en el plano. Entonces, para eso tendré que ubicar el plano. No se olviden, vamos a utilizar este plano y de acuerdo al volumen, ¿no? Dependiendo del volumen de cabina, volumen de motor y chasis. Entonces, para ubicar los componentes, no tenemos que no olvidar utilizar la tablita de localización de componentes. Ahí está la lista y las coordenadas para el esquema y la máquina. ¿No? Entonces ahí encontramos entonces la ubicación. Entonces, esta actividad entonces, como repito en este caso, voy a ponerla acá. Ustedes elijan 2 sensores. 2 de estos 4 sensores. Yo creo que tenemos tiempo suficiente, ¿sí? Para poder realizar y entregar hasta el final de la sesión. ¿Ya? Evaluación tenía que tomarles hoy día, pero no les voy a tomar. Voy a tomarles durante la semana, probablemente el martes. ¿Ya? Y si no, me acuerdo los casos el jueves, en su primer examen, por si acaso. De lo que estamos avanzando hasta ahora, obviamente. Profesor, una consulta. ¿Hasta cuándo dijo que va a dejar la actividad? Lo ideal sería hasta ahora a las 12. ¿Sí? Yo. ¿Usted cree que lo puede Profesor, dejar? disculpe, respecto a para ingresar al Canvas, me he comunicado, ¿no?, con el asesor y no me llegó hasta ahora el acceso para poder Ya, ingresar. en tu caso, si es que, no, que es excepcional, es una excepción, no tienes, si no te has resuelto tres al momento, me lo envías al correo, ¿no? Ya, pero ¿cómo podría acceder? Porque no me ha llegado la credencial hasta el momento, ¿no? Tampoco recibí respuesta. Ya no hay problema, te comparto en todo caso, y mando un mensajito ahorita mismo para compartir el plano, es lo que vas a necesitar. Ya, Ya, profesor, el gracias. correo, ahí lo pongo en el chat. Profe, con el tiempo límite, ¿hay la posibilidad que lo pueda extender capaz hasta medianoche o hasta la tarde? Es que, bueno, en mi caso, yo ahora estoy viajando recién a Arequipa bueno, estoy Ya, bajando, si ¿no? De hubiera algún trabajar. inconveniente, ya claro, te entiendo. Si hubiera algún inconveniente, de repente, porque en tu caso está trabajando, me escribes por interno. O sea, ahorita la idea es entregarlo, ¿no?, hasta las 12, pero si ya hubiera, entonces me justifican, ¿no?, por interno, para ver cómo lo hacemos ahí, ¿no? Entiendo. Listo, ¿Ya? muchas gracias. Tienes excepciones y por interno, por favor, muchachos. ¿Ya? Profesor, no sé si está un poquito salido un toque de servicio. ¿Me puede repetir la actividad, por favor? Vamos a agarrar el diagrama eléctrico de la moto niveladora y de esta lista que miras acá en pantalla vas a seleccionar 2 sensores. ¿Ya? 2 sensores. Y vamos a vamos a hacer el seguimiento para graficar el circuito, hacerlo más simplificado, de tal forma que nos va a quedar algo como esto, digamos, ¿no? El sensor lleva un conector, de repente un conector más por ahí y llega hasta el SM, ¿no? Hay que hacer seguimiento de los 3 cables. Un seguimiento. Y hacerlo así más sencillito, como lo ves acá. En el plano va a estar de repente recorrido más largo, ¿no? Pero al final cuando lo saco de repente el circuito no es tan complicado, no es tan largo, es más cortito, así como se ve acá. Y es lo más seguro, esos sensores no tienen circuito grande. De la multiniveladora del diagrama eléctrico y hacer un circuito más pequeño, ¿no? ¿De qué dice? ¿De qué componente?
Está en el Canvas, está en el Canvas, está en el Canvas. Sácale una captura para el que me comentó ahorita que no tiene acceso a Canvas, para que veas, tengas ahí la referencia de cuáles son los sensores. Pues entonces ahorita lo revisé, Charles. No me ha escrito todavía. Y ya. A ver, ¿qué lo pasó por acá? Es el plan, ¿no? De diagrama eléctrico. Y una captura de ese sensores también. Ya está. No me podría pasar, no Todos podía esos sensores. publicar. ¿Perdón? No lo podía publicar en el grupo, profesor. Ya también estoy en otra computadora de la empresa. No puedo entrar a Canvas. Ya, lo reenviamos Voy a al publicar en grupo. el grupo de WhatsApp. ¿Cómo se llama el grupo? Déjame checar. Este es, ¿no? Parece. Había uno de sistemas electrónicos, no quiero mezclar con el grupo general. Hay sistemas de máquina pesada Caterpillar. Este es, ¿no? Este es. No, el grupo del curso. Lo que pasa es que si no quiero mezclar con el. Sí. Con el grupo general, ¿no? Ya, sí, Listo, ahí está. En el Canvas perdón, en el WhatsApp del grupo. Está. El diagrama acumula. Listo, entonces, señores. A ver. Ya, vamos a avanzar entonces, ¿no? ¿Alguien por si acaso le falta pasar lista? Mi profesor está ahí. ¿Cuál es tu pedido? Olave Colque, Elar. Olave. Ahí, gracias. Yo también, ingeniero Peralta Zarata. Listo, no hay más, ¿no? Profesor, ¿a qué grupo ha mandado el PDF? Tenemos un grupo de WhatsApp. A ver, paso el enlace aquí por el chat del Webex, ¿eh? Por si no estás, para que te unas ahí. Sí. Ya está, pues ahí tengo el chat del Webex para que te unas al grupo. Sí. Te lo volví a reenviar también para que tengas acceso.
Por si acaso mañana tenemos una actividad para ahí en Canvas para realizar para estar ahí extraño con los sensores. Tenemos actividad de aula 1. Ya y me olvidé el nombre. Es lo que está trabajando a partir del plano remoto de la hora de mi licenciado. Hay una lista de 4 sensores, solamente 2 sensores aquí.